Nosotros consideramos, y así lo hemos venido planteando, que el departamento de Chocó, y vuelvo insisto, es un departamento victimizado, con una población que históricamente ha sido abusada y que no se le han garantizado sus derechos, el disfrute pleno de sus derechos y la materialización de sus derechos. Y como se lo hemos venido planteando al gobierno nacional, nosotros consideramos que el Chocó debe ser, y así se lo planteé también a la doctora Paula Gaviria, que estará aquí en unos minutos, que el Chocó debe ser un piloto donde se pueda demostrar que el país sí es capaz de garantizar la restitución de sus tierras y la reparación de las víctimas, y garantizar que realmente el derecho a la tierra y a vivir una vida digna se pueda materializar. Y en eso coincide el gobierno nacional, que ha determinado, al menos inicialmente, tener un proyecto en el área de Jiguamiandó y Curvarado, donde pueda desarrollarse una acción integral por parte del Estado para responderle al pueblo chocuano localizado en esas áreas. Pero ese piloto debe ir mucho más allá, y nosotros hemos venido insistiendo que la reparación de las víctimas debe tener varios niveles de acción, y uno de esos niveles son proyectos que han sido históricamente un anhelo de la comunidad chocuana, pero también otros que son una necesidad muy sentida, sobre todo de áreas que han sido símbolo de la victimización en el país. La masacre de Ojayá y todo el sufrimiento de la población en ese municipio, en todo el medio y bajo atrato. El símbolo de la victimización reflejado en Río Sucio, la situación de no solamente de las comunidades afrocolombianas, sino de las comunidades indígenas, el gran despojo de tierra en Unguía, en Acandí, la situación de infiltración de grupos ilegales, narcotraficantes, bandas criminales, guerrillas en la institucionalidad del Chocó, que hasta hoy es un gran reto, y nosotros como chocanos tenemos que reconocer que una de las tareas más importantes que tenemos es sacar a las distintas mafias de la institucionalidad, porque todavía están allí, sobre todo en los gobiernos en distintos niveles, y todo ese escenario de victimización nos lleva a que ustedes mirarán que casi en la mayoría de los documentos en el país que uno ve sobre víctimas, ve una cara, es una cara afrocolombiana, casi en todos. A veces coloca una cara indígena, y es una cara de mujer, y en muchas ocasiones una cara de una niña, o sea que ya hay una conciencia social en todos los documentos que usted ve, casi siempre esa es la fotografía que aparece. Pero también la acción pública tiene que ir en ese sentido. El departamento de Chocó es el departamento victimizado por el pueblo. Prioritariamente tiene que ser atendido de esa manera. Entonces las políticas públicas y los recursos también deben fluir hacia el departamento de Chocó. En ese mismo contexto, y que tengamos el departamento de Chocó como un piloto de la ley, que es una prioridad del presidente, que nosotros la compartimos y apoyamos al presidente en todo lo que tenga que ver con la implementación de esa ley. Y estamos planteando cosas concretas, y yo quisiera que le transmitiéramos ese mensaje a la doctora Gaviria, que hemos venido hablando del tema. Uno, que hay obras, todo el mundo reconoce el drama del bajo trato y del ruido trato, y hay una obra sentida de la comunidad del bajo trato, que tiene impacto inclusive sobre los retornos, sobre la seguridad, sobre todo el bajo trato, que es el dragado y mantenimiento del río Atrato, dragado de las bocas y mantenimiento del río, y destaponamiento del río. La comunidad de Salaquí, yo me entregó un documento que le entregué al señor presidente, necesita que destaponen sus ríos cuando todos los ríos que usted menciona del bajo trato. Hombre, ese es un proyecto concreto de reparación, que tiene impacto en toda la comunidad. No tiene mucha presentación, que nosotros todavía estamos discutiendo que las comunidades del bajo atrato victimizadas se tienen que ir a Bogotá para exigir que le draguemos las bocas del río Atrato y el mantenimiento. Yo tuviera los recursos, la gobernación lo haría, pero no tenemos ni por aquí a pagarlo al área. Entonces
sí se requiere un esfuerzo del gobierno que la retórica esté en consistencia y en coherencia con la práctica. Y es un proyecto concreto que lo exige no solamente el Bajo Atrato, sino el Chocó y Antioquia al mismo tiempo. Concreto de reparación, porque eso le garantiza a usted desarrollo en toda la zona. Y hay otros proyectos concretos, que miremos la reparación en proyectos concretos. Y otro tema que yo quiero dejar sobre el tapete aquí hoy, sobre el tintero, el segundo y tengo un tercero, tiene que ver con el impacto que ha tenido el conflicto en la institucionalidad chocuana. Hoy el Chocó está desinstitucionalizado, sobre todo en el nivel departamental, al cual debo responder. Y en gran parte esa desinstitucionalización se ha dado por la infiltración de actores armados y narcotraficantes en la institucionalidad de la gobernación, con intereses en la gobernación, que han llevado a que se dilapiden los recursos públicos, y nosotros con recursos públicos, y están todas las investigaciones que se han hecho, hay una gran material de información que indica, sugiere que recursos públicos fueron para estos grupos. Y el Chocó tiene que darse debate abiertamente. Y hay un impacto del conflicto. Entonces, ¿cómo reparamos al Chocó? Hombre, la institucionalidad chocuana, y en eso incluyo la nueva institucionalidad, consejos comunitarios, resguardos indígenas. La institucionalidad chocuana necesita de la mano del gobierno para que se les repare, porque necesitamos reconstruirla. Y para reconstruirla necesitamos recursos técnicos, financieros. Y ahí hay un elemento de reparación que yo creo que, aunque la ley no lo percibe directamente, sí hay que ponerlo. Yo creo que el Chocó debe ponerlo en la discusión. Hemos hablado mucho de eso con nuestro consejero de Gobernabilidad y Desarrollo Territorial, Freddy Llorea, que está allá. Es uno de los temas que hemos venido discutiendo con Freddy, y es cómo nosotros le planteamos eso al país y lo vamos a hacer. Ese es un punto bien importante, porque afecta también la institucionalidad de los consejos comunitarios y los resguardos indígenas en el territorio. Y yo creo que aquí tenemos que hablar esto de manera clara y muy transparente. El otro tema tiene que ver, y es una de nuestras preocupaciones, y lo hablábamos con el gobernador de Antioquia y lo hablábamos con el gobernador de Córdoba, y se unió a esa conversación el general Giraldo y el director de Carabineros, Parra. Entonces decíamos, las metas que tiene el presidente son bastante ambiciosas y las compartimos. Pero como son tan ambiciosas, debemos tener pilotos, y uno de los pilotos debe ser el Chocó. Pero además de eso nos preocupa la operatividad. O sea, si somos capaces de manera operativa, como oferta institucional del Estado, a sus distintos niveles, nacional, departamental y local, responderle a las comunidades que han sido victimizadas y a las víctimas de manera individual. Y yo creo que una de las preguntas concretas para la doctora Gaviria hoy debe ser cómo se operativizan esas metas de la ley de restitución de tierras, o reparación de víctimas y restitución de tierra. ¿Cómo se operativiza? Sobre todo en un departamento como este que ha sido victimizado. ¿Cuál es esa estructura? ¿Dónde nosotros participamos en la toma de decisiones? Porque lo que pasa es que después en el tema de las competencias, nos hacemos unas competencias y nosotros no tenemos recursos para cumplir con las competencias. Y no queremos que nos asignen nuevas competencias cuando no tenemos recursos. Entonces yo creo que ese es un planteamiento de la doctora, porque lo que yo he visto en el Chocó es que a pesar de que se crean nuevas leyes y se crean nuevas competencias, no se dan los recursos. Además se quitan las organizaciones que tienen que responder en esos temas. O sea, no se crea institucionalidad en el Chocó, sino que al contrario, se retira. Entonces, ¿cómo vamos a operar? ¿Cómo el DPS va a operar en el departamento de Chocó para responder a eso? ¿Cómo la unidad, cómo se llama la unidad, doctora Gaviria? La unidad... ¿Cómo va a operar aquí? ¿Cómo nos va a apoyar? ¿Cómo nos va a acompañar? Porque sabemos de la debilidad institucional de la gobernación y del municipio. Entonces, ¿cómo nos va a acompañar? Porque eso requiere recursos humanos, técnicos y financieros concretos. Y que nosotros hacemos unas 2 o 3 metas, al menos para este año. Digamos, en este año el tema de víctimas nos vamos a focalizar en estos municipios y vamos a hacer estas 3 o 4 cosas. Ese puede ser una ruta, pueden haber otras rutas, pero a mí sí me gustaría, yo quisiera volver aquí al comité después de un año y digamos, no hemos hecho mucho, no hubo los recursos. Entonces,
A mí me parece que aprovechando que esta es una de las grandes prioridades del presidente y le agradecemos que lo sea, sí hay que dar una discusión en el tercer punto sobre cómo operativizamos la ley y cuál es el papel de cada una de las instituciones que estamos involucradas. Yo les reitero el agradecimiento que hayan por la respuesta a esta convocatoria. Creemos que tenemos un compromiso con el Chocó y con el país de hacer una buena implementación de la ley, pero también tenemos la responsabilidad con el pueblo chocuano y con el país de dejarle saber al gobierno nacional y a los diferentes niveles del gobierno lo que consideramos pueden ser unos obstáculos o unas barreras para realmente lograr las metas de la ley. Muchas gracias.